OL, Alianza Legal de Firmas de Abogados. La OL es una alianza internacional de estudios de abogados de reconocido prestigio, dedicados a la prevención de servicios preventivos y correctivos a nivel corporativo. Actualmente contamos con más de 20 firmas de abogados de reconocido prestigio en los países donde opera. Entre ellos encontramos a los siguientes: Brasil, Nelson Williams Advogados; Chile, Lagos McLean Abogados; Colombia, Brick Abogados; Uruguay, Pérez del Castillo Abogados; Perú, Torres y Torres Lara Abogados; Ecuador, Ceballos Casals Balseca y Bilbao Abogados; Panamá, International Legal Hub; España, EJASO, International Member of ETL Global; Portugal, Cruz Roque Semiao; México, Tavares y Tavares Law Firm; Venezuela, Ponte Andrade Casanova; Bolivia, Lazo de la Vega Abogados; Italia, Carneluti Law Firm; Costa Rica, Surcher Odio y Raven Abogados; Argentina, Badeni, Cantillo, Carricart, Bilbao Abogados; Honduras, ADV Law Firm; Paraguay, M360, Experiencias Positivas; Estados Unidos, RC Law; India, Surana y Surana International Attorneys; Polonia, EMDDP Outsourcing; China y Vietnam, The Sun y Shida Associates; Australia, Lagos McLean Abogados Connect; República Dominicana, Fernández Poe Abogados Attorneys. A través de la OL se busca ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de contar con asesores legales en distintas jurisdicciones, con la misma calidad, seriedad y confianza que le brinda sus partners legales a nivel local. Ofrecer espacios de capacitación y de conocimiento legal empresarial a los clientes que tengan intereses o presencial comercial a nivel internacional, mediante webinars y workshops de permanente difusión por parte de los miembros OL. Colaborar con nuestros clientes en su expansión internacional mediante la provisión de servicios legales, de soft landing ágiles y multidisciplinarios debidamente coordinados entre la firma de abogados local y la firma derivada. Abrir la conectividad empresarial que cada miembro de OL cuenta en sus mercados locales, poniéndolos a disposición de los clientes de nuestros asociados, colaborando en la ubicación de proveedores locales de referencia, posibles aliados o clientes. Efectuar análisis legales comparativos a nivel internacional sobre temáticas de interés para nuestros clientes. Juntos somos más, juntos somos OL, Alianza Legal de Firmas de Abogados. Muy buenos días. Vamos a dar inicio al webinar titulado Protocolos de actuación legal ante una vulneración a la ciberseguridad de las empresas, evento organizado por la Alianza Legal de Firmas de Abogados, la OL, que tendrá una duración aproximada de 1 hora con 20 minutos. Sin más preámbulos, le cedemos el uso de la palabra al doctor Rafael Torres Morales, presidente del Consejo Directivo de OL, para que brinde las palabras de bienvenida al presente evento. Adelante, por favor. Gracias, Silvia. Buenos días. En mi condición de director ejecutivo de la Alianza Internacional de Firmas de Abogados SOL, le damos la bienvenida a todos nuestros invitados, conformados particularmente por clientes de las firmas asociadas, así como red de contacto de nuestros aliados, agradeciéndoles por acompañarnos en este 11º evento internacional y segundo de este año, a través del cual hemos visto por conveniente abordar en esta oportunidad un tema por demás vigente, como resulta ser la ciberseguridad y los protocolos de actuación de toda empresa frente a un ataque a sus sistemas, ¿no? En ese sentido, hoy nos acompañan especialistas de 5 de los países SOL, representantes de Perú, de México, Chile, Italia y España, quienes compartirán con nosotros, entre otros, un poco sobre el marco legal aplicable en cada uno de sus respectivos países en materia de ciberseguridad, además de comentarnos sobre las principales medidas que suelen implementarse desde la experiencia de cada uno de los despachos frente a un ciberataque, ¿no? Tanto desde un punto de vista preventivo como en la respuesta inmediata, ¿no? Buscando con ello mitigar sus efectos legales, los efectos reputacionales, operativos y comerciales de nuestros clientes. Esperamos pues que este encuentro sea realmente enriquecedor y aporte herramientas útiles para todos ustedes para enfrentar estos desafíos que cada vez son más frecuentes, lamentablemente, en nuestro entorno digital. Finalmente, antes de ingresar ya al tema central del día de hoy,
me permito muy brevemente presentarles a los que aún no nos conocen, a la Alianza Internacional de Firmas de Abogados, OL, entidad organizadora del presente encuentro, ¿no? OL es una organización que hoy en día ya cuenta con presencia en 23 países, que agrupa estudios de abogados de reconocido prestigio, todos de carácter multidisciplinario, dedicados a la prestación de servicios preventivos y correctivos a nivel corporativo. A través de OL, lo que buscamos nosotros es presentar ante el mercado legal internacional una opción seria y segura para la atención en temas de naturaleza legal corporativa, con el mismo nivel de calidad y eficiencia en los países donde operamos, ¿no? OL es, por tanto, un emprendimiento colectivo de carácter internacional que venimos impulsando arduamente desde hace unos 5 años atrás por importantes estudios de abogados de la región y conformado actualmente por estudios que incluso van más allá de Latinoamérica y Estados Unidos, como España, Italia, Portugal, se nos acaba de unir hace poco tiempo Polonia, China, Vietnam, la India y Australia. Terminando esta breve introducción al evento del día de hoy, no me queda más que agradecer nuevamente a nuestros 5 expositores participantes de este webinar, así como a las personas que se conectan desde diversas partes del mundo interesados en la temática a tratar. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Torres. Antes de iniciar las presentaciones, aprovechamos en este punto para comentar a nuestros invitados que en caso de tener alguna consulta, esta sea formulada a través del chat del Zoom. Las mismas que esperamos sean contestadas al finalizar las presentaciones del día de hoy en la medida en que contemos con suficiente tiempo para ello. Les pedimos por favor colocar su pregunta de manera muy puntual y la indicación a quién va dirigida. Los ponentes que participarán el día de hoy son los doctores Tamara Ollarse de Lagos MacLean Abogados, representante de la OL Chile, Rodrigo López Crespo de Jaso Abogados de OL España, Mauro Fiesta de Carneluti Law Firm de OL Italia, Eric Tavares Robledo de Tavares y Tavares Law Firm OL de México y Alejandro Morales Cáceres de Torres y Torres Lara Abogados de OL Perú. A todos ellos, nuevamente, muchas gracias por su valiosa participación. Indicarles que el presente webinar se dividirá en 3 partes. Una primera en la que cada uno de los expositores por un espacio máximo de 5 minutos tratará el marco jurídico aplicable en la jurisdicción de su país en temas de ciberseguridad y protección de datos personales. Luego de dicha etapa, cada uno por un espacio máximo de 3 minutos responderá a la siguiente pregunta desde la perspectiva de su país. ¿Qué hacer si eres víctima de un incidente? Se explicará, por tanto, qué se debe hacer en el caso que se produzca alguna contingencia relacionada al tema de nuestro webinar. Concluidas estas 2 etapas, por un espacio máximo de 10 minutos, se absolverán algunas preguntas de los asistentes si el tiempo lo permite. Sin más preámbulo, le damos la palabra a nuestra primera panelista, la doctora Tamara Ollarse de OL Chile, para que inicie su participación. Adelante, doctora Ollarse. Muchas gracias, bienvenida a todas y a todos. Un gusto ver algunas caras conocidas entre los inscritos y ya, por supuesto, a los panelistas que están acá presentes. Un gusto, Tamara Ollarse desde Chile. En virtud de que tengo 5 minutos y tengo que cubrir un montón de contenido, me voy a abocar a lo que nos convoca. Acá hice un esfuerzo bastante grande en graficar en una forma más visual los puntos claves de la Ley Marco de Ciberseguridad que está vigente ahora en Chile. Desde el 1 de enero de este año 2025 tenemos un marco jurídico bastante robusto y bastante ambicioso en Chile. No lo teníamos así antes, había una estrategia digital y ciber en Chile 2023-2028, pero esta normativa y todo lo que viene asociado a esta normativa posiciona a Chile como un líder en la región en términos de cómo manejar el tema de ciberseguridad, cuáles son las institucionalidades, cómo debería operar y cómo se va a mirar a todas las afectaciones que pueden tener empresas, instituciones del Estado, fintechs y otros, empresas públicas y también de lucro y sin fines de lucro. El marco de ley marco de ciberseguridad, siendo una ley marco, lo que está tratando de hacer es establecer principios y normativas claves. Y está diseñada de esta forma para que pueda modificarse y pueda, cuando ya está más institucionalizada y más en vigencia, pueden haber modificaciones. Ahora, la ley, tenemos que pensar que las empresas, las instituciones, como les señalé, tiene la ley marco de ciberseguridad, pero también tiene una conexión con la ley de protección de datos personales, ley de delitos económicos, ley de responsabilidad de la persona jurídica, ley de delitos informáticos y otros. O sea, hay lo que llamamos, en la teoría se llama el spaghetti ball de regulaciones que puede hacer esto un poco oneroso para las empresas y para entender un poco el marco jurídico.
Para simplificarlo, en términos de ciberseguridad, hay 5 grandes temas en esta nueva ley. Una nueva institucionalidad. Les remarco el tema de la Agencia Nacional de Ciberseguridad en Chile, ANSI. Ese es el ente regulador, fiscalizador y que va a emitir normativa relevante. Él es el que va a estar encargado, ya tenía su director general, Daniel Álvarez en Chile, y un equipo técnico que va a estar encargado de mirar a las vulneraciones de ciberseguridad y hacer exigible si una empresa infringe o es víctima de algún tema de ciberseguridad. Hay también el Consejo Ministerial, Consejo Multisectorial y los CECIRT, que son unas entidades técnicas con ingenieros, programadores, etcétera, que van a ver el backend y la parte más técnica en relación a ciberseguridad. Un segundo tema muy importante es que esta ley establece grandes principios, como cómo deberían operar las empresas que van a ser las obligadas. Control de daños, racionalidad, seguridad informática, respuesta responsable, etcétera. Y la ley establece definiciones clave, que es un incidente de ciberseguridad, que es un ciberataque, que son cosas distintas, que es riesgo, etcétera. Como tercer punto, establece también quién es el obligado por esta ley. No todas las empresas van a tener una obligación como tal por la ley, pero si son proveedores de empresas que son obligadas, también por default van a aplicar estas normativas. Y hay 2 grandes grupos. Los prestadores de servicios esenciales, que están definidos en la ley, y son empresas del sector público, empresas que dan servicio al sector público y del sector privado que están en materias que el legislador determinó esenciales. Telecomunicaciones, banca, infraestructura digital, medios de transporte, etcétera, están todos en la ley en artículo 4, y los llamados operadores de importancia vital, que son prestadores de servicios esenciales, pero que también la ANSI, esta agencia, va a denominar mediante reglamento como operadores de importancia vital, porque si hay un ciberataque, hay un tema que están sufriendo, puede afectar a un número significativo de personas, entidades, y por tanto tienen obligaciones extra a las que van a tener los prestadores de servicios esenciales. Como cuarto punto, las obligaciones. Obviamente los sujetos obligados tienen ciertas obligaciones, deberes generales como mantener reportería, tener un encargado de ciberseguridad que va a hacer el contacto con la agencia, la ANSI, tener un procedimiento, un protocolo al actuar frente a algún tipo de ciberataque o incidente de ciberseguridad. Y los operadores de importancia vital, que ojo, todavía no se han nombrado por la ANSI, van a ser nombrados prontamente, tienen deberes específicos. Un minuto. Y para terminar, sí, voy así, pero rapidísimo. Y para terminar, infracciones y sanciones. Obviamente esta ley trae como el carrot es, bueno, si ustedes no cumplen prestadores de servicios esenciales y operadores de importancia vital, van a haber ciertas infracciones y sanciones que se clasifican en leves, graves, gravísimas. Está todo bien estipulado en la ley y va de infracciones pecuniarias desde 5.000 unidades tributarias mensuales hasta 40.000 unidades tributarias mensuales, y el assessment de cómo va lo va a hacer la ANSI. Esa es una gran visión muy general de la Ley Marco de Ciberseguridad. Como dije, empezó a entrar en vigencia el 1 de enero de este año y la agencia entró en vigencia ese mismo día. Y lo que significa que todavía estamos en un proceso, las empresas, las entidades, nosotros mismos, los abogados, de make sense, como se diría, de la normativa y cómo podemos apoyar a nuestros clientes en entenderla y aplicarla en forma eficiente. Gracias. Muchas gracias a la doctora Yarse. A continuación, Rodrigo López Crespo de Jasso Abogados All España. Adelante, Rodrigo. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la zona geográfica, y muchísimas gracias por la oportunidad. Y yo lo que quería, antes de hacer un poco un marco, ¿no?, de dónde estamos en materia de ciberseguridad y de protección de datos, ¿no?, a nivel legal, yo quería destacar también un poco, aprovechando la oportunidad, la importancia que tiene la ciberseguridad para todas las empresas, ¿no? Porque si le preguntamos a alguien en la calle, oye, esto de la ciberseguridad, todo el mundo te va a decir, no, si es que esto es para las grandes empresas, esto solo, los ciberataques van solo a los grandes, esto a nosotros no nos pasa y no nos va a pasar nunca. Pues bueno, esto no es del todo así, esto es una cosa que quiero dejar muy, muy claro. Como todos sabemos, ¿no? Pues Internet, los nuevos, la inteligencia artificial, los nuevos aparatos inteligentes y demás, pues es una revolución digital que tiene un montón de aplicaciones para los ciudadanos, pero al mismo tiempo también son puertas abiertas para los ciberdelincuentes, ¿no? Para que a través de un hackeo a esos elementos puedan entrar a información sensible o a coger dinero, ¿no? Y así como un par de datos, el 86% de las empresas ya han tenido cualquier tipo de ciberataque. Se estima de media que hay un ataque de ransomware cada 11 segundos. Esto es una barbaridad.
el 43% de los ciberataques afectan a pequeñas y medianas empresas, o sea, casi el 50% es a pymes, no a grandes empresas. En 2024 las pérdidas globales ascendieron a 10.000 millones de euros y muchos de ellos hay que tener cuidado con los Internet of Things, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en el marco ¿dónde estamos legalmente? En España, en Europa en general y en España en particular, tenemos tres grandes normas a nivel de ciberseguridad, que son NIS2, DORA y CER. NIS2 hace como un marco paraguas en el que lo que se pretende es establecer un marco común en la Unión Europea y fortalecer la ciberseguridad de las empresas y los organismos públicos para mejorar el funcionamiento del mercado interior. ¿A quién aplica? Aplica a empresas medianas y grandes, o sea, entre 50 y 250 empleados, hasta 50 millones de euros de facturación en adelante, y hace una distinción muy parecida a lo que ha comentado antes mi compañera Tamara en Chile. Distingue entre sectores esenciales, que estaríamos hablando de energía, transporte, banca, sectores importantes, que serían servicios postales de mensajería, gestión de residuos, alimentación, hace una distinción y para ese tipo de sectores pues organiza una serie de medidas y requisitos, ¿no? DORA es una norma que está enfocada solo al sector financiero entendido como amplio, o sea, no solo cae banca, sería el sector financiero lo que entendemos por sector aseguradoras, banca, fondos de inversión y entidades de valores. Estarían exentas algunas microempresas y demás por tamaño cuentas de lo que tengan, pero básicamente DORA aplica prácticamente a todos. Y luego estaría CER, que va dirigida solo a las entidades críticas. Siguiente, por favor. Y va dirigido eso da una serie de requisitos para los estados. Entonces, dejo de lado un poco lo que exigen estas normas al sector público, creo que interesa más la parte privada, un poco qué es lo que se exige, qué es lo que estas normas a las empresas obligadas, qué es lo que se pide, ¿no? Una serie de obligaciones, que es que tengan un marco de gestión de riesgos, o sea, y para esto hay que tener un número de políticas internas dentro de las compañías, al mismo tiempo hacer test de penetración constantes y evaluaciones de riesgos cada cierto tiempo para ver cómo está la compañía, tomar medidas de gobernanza internas, medidas de seguridad y de auditoría y notificación de incidentes e información. Esto va a ser muy importante en qué pasa si te pasa, que veremos después. La notificación de incidentes creo que es uno de los puntos más relevantes porque los plazos para la notificación de incidentes en caso de brechas de seguridad se acortan, van a ser muy, muy cortas, buscan una rápida respuesta y al mismo tiempo exige una obligación a las empresas que sufran un ciberataque para que lo comenten. ¿Por qué? Porque si tú cuentas y permites y compartes esa información con otras empresas del sector, al final lo que consigues es un entorno en el que todo el mundo dice, oiga, he tenido un ciberataque que me han hecho esto, esto, esto. Pues tú ya tomas medidas preventivas dentro del sector para que no te vuelva a pasar esto. Siguiente, por favor. Y por último, tenemos la normativa de protección de datos, que tenemos el famoso RGPD y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Estos son normas que sí que es verdad que se conocen un poco más, son un poco menos novedosas. Al final, este tipo de normas lo que busca es el cumplimiento del derecho a la privacidad que tienen todos los ciudadanos y lo que busca es tratar de proteger el dato. Entonces, ¿cómo protegemos el dato y los datos de los individuos? Pues tomando ciertas medidas y normas para las empresas para la obtención de los datos, el tratamiento, su cesión y su protección. Y esto veremos que es muy relevante y se complementa muy bien con ciberseguridad por el tema de que casi todos los ciberataques buscan la obtención de datos personales. Al final los ciberataques no buscan romper las redes de seguridad por romperlas, sino lo que están buscando es obtener datos personales, tanto de individuos, de proveedores, de clientes, de lo que sea. Entonces esto es muy importante porque ambas normas que parecen que están un poco una distanciada de la otra, pero están mucho más relacionadas de lo que pensamos. Muchas gracias al doctor Rodrigo López Crespo. A continuación le toca su intervención Mauro Fiesta de Carneluti Law Firm All Italia. Adelante, Mauro. Buenos días o buenas tardes a todos. Un gusto poder hablar aquí y gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar de este tema muy interesante. Bueno, en Italia el marco
marco jurídico aplicable es desarrollado un sólido marco normativo para enfrentar los desafíos de la ciberseguridad y la protección de los datos personales en línea con las directrices europeas. En Italia, el marco normativo se basa en primer lugar en el Regulamento General de la Protección de Datos del 2016, el cual establece obligaciones estrictas para garantizar la seguridad de la información. Uno de los aspectos clave del artículo 32 de este reglamento exige la implementación de medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar un nivel de seguridad acorde con el riesgo potencial. Este approach es un approach muy común también a los otros normativas que se van a aplicar en temas de ciberseguridad, como la NIS 2, por ejemplo. Esta implementación de medidas técnicas y organizativas es fundamental. Esto incluye una pseudonimización y el cifrado de los datos personales, la capacidad de garantizar la confidencialidad, la integridad. El Reglamento General sobre la Protección de Datos afecta prevalentemente y exclusivamente los datos personales. Toda la normativa que vamos a ver ahora en temas de ciberseguridad va a afectar los datos en general de una empresa, que puede incluir también trade secrets, informaciones reservadas, información protegida de copyright, y toda una serie de información de carácter precisamente de business. Los dos son muy importantes por la empresa y por la reputación de la empresa. Entonces, tengo que ser protegida a la misma manera y con medidas muy importantes desde el punto de vista tecnológico, porque la tecnología se va a desarrollar más y más y también los riesgos van a ser más complicados y más peligrosos para las empresas. A nivel nacional tenemos entonces el Reglamento Europeo de Protección de Datos y también la Autoridad de Privacidad, que se llama Garante Privacy, y todas también las disposiciones del EPDF, que es el European Data Board Protection. Siguiente, por favor. A nivel nacional también el marco jurídico se complementa con la Ley Italiana de Ciberseguridad, que se aplica a las administraciones públicas, a las regiones y provincias autónomas, a las ciudades metropolitanas, a las empresas de transporte público urbano, a las empresas sanitarias locales, a las empresas internas que prestan servicio informático y servicio de transportes. Y muy importante también son las guidelines de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, y esto establece que las empresas tengan que lograrse a través de 4 pasos concretos: dotarse de una estructura de ciberseguridad. Y esta estructura debe prever un desarrollo de política y procedimientos de seguridad de la información, la elaboración y actualización de un plan de riesgos de la información, así como los sistemas preventivos de análisis y de detección de riesgos de información. Designar una persona de contacto en materia de ciberseguridad que deberá ser identificada en función de su profesionalidad y experiencia. Es muy similar al DPO por el GDPR como figura, y que tiene que interfazarse con la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Hay que notificar los incidentes, entonces adoptar las medidas correctas e indicadas por la Agencia Nacional de Ciberseguridad por la notificación. Y también después, como se decía antes, estas guidelines se dividen en 2 partes. Una que identifica las medidas de seguridad que las entidades deben adoptar para reforzar la resiliencia, y otra que orienta la implementación de estas medidas, describiendo los métodos recomendados. Siguiente, por favor. Más importante es la directiva NIS 2, que es una directiva muy reciente, y esta directiva identifica sectores de alta criticidad que incluyen energía, transporte, sistema financiero, salud, agua potable, infraestructura digital, área especial y otros sectores críticos como servicios postales, fabricación de dispositivos médicos y producción farmacéutica, alimentos, que también es muy importante porque uno puede
pensar alimentos, ¿por qué? Pero están incluidos como empresas que son sottopostas tengan que respetar la aplicación de la NIS2 y las obligaciones. Y entonces es muy importante identificar lo que tengan que hacer las empresas por respetar las obligaciones de la NIS2. Tengo que, y estas obligaciones incluyen un análisis de riesgos y política de seguridad de los sistemas de información, una gestión de incidentes, una continuidad de la actividad como sesión de copia de seguridad y recuperación en caso de catástrofe y gestión de crisis. En este caso es muy importante, y esto no pasa nunca en mi experiencia, que las empresas tengan que verificar con sus fornitores de IT que todo el backup tiene que ser hecho en un server separado en cloud, diferente del server que maneja toda la estructura informática de la empresa. Y también en la negociación contractual es muy importante prever cláusulas, artículos del contrato que vas a arreglar la obligación de la parte del fornidor de IT de hacer un backup completo de los datos. No pasa, porque lo que pasa muy seguido es que se hace un backup parcial de todo el backup que tiene que ser hecho. Y entonces, si hay un ataque informático, lo que va a pasar es que también el backup no está hecho completo y entonces se vas a perder todas las informaciones relevantes. También si está hecho en un server diferente y separado. Y además, una práctica básica de cyberhigiene y formación en ciberseguridad, una política de procedimiento relativo al uso de la codificación, en su caso, el cifrado. Una seguridad de los recursos humanos, una estrategia de control de acceso y gestión de activos. Es muy importante también organizar un pool interno a la empresa de profesionales que puedan intervenir prontamente en el caso de un ataque. Bueno, creo que hablé. Muchas gracias, Mauro. Una vez más, doctor Mauro Pesta. A continuación, Eric Tavares de Robledo, de Tavares y Tavares Law Firm, pasa a participar. Adelante. Gracias, Silvia. Buenos días. Bueno, primero me sumo a las felicitaciones y agradecimientos de mis predecesores para abreviar tiempo. Y antes de comenzar mi exposición, quiero hacer un apartado. Recientemente, el pasado jueves 20 de marzo, se publicó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares aquí en México. Entonces, esta ley pues está fresquecita. Ahorita voy a platicar un poco de ella, pero sí quiero puntualizar porque habla mucho ya de este tipo de atenciones en caso de siniestros de ciberseguridad. Y bueno, el marco jurídico conceptual en México sobre ciberseguridad lo iniciamos con el artículo 16 de nuestra Carta Magna de Constitución Política, que garantiza como un derecho humano la privacidad y la protección de datos personales. Con ello deriva hacia el Código Penal Federal. Quiero puntualizar porque también ya mencionaron ustedes que en sus países tienen ya tienen leyes de ciberseguridad. Si bien en México se han trabajado ya 4 iniciativas, ahorita hay una todavía ahí en el horno en Cámara de Diputados, no se ha aprobado. Y si bien no tenemos esta ley de ciberseguridad todavía publicada, ya existe el marco jurídico, por lo menos que protege los derechos de las personas afectadas en temas de ciberseguridad. Y me refería a esto porque el Código Penal Federal tipifica ya delitos informáticos como acceso ilícito a sistemas, sabotaje informático y revelación indebida de secretos digitales. Y el artículo 211 bis, que nos gustan mucho los bis, en vez de meter nuevos artículos, le ponemos bis 1, bis 2 acá en México, sanciona el acceso no autorizado a sistemas protegidos, ¿no? Entonces, ya estamos protegidos no nada más en cuanto a hackeo. Si haces un hackeo y te lo acredito, eres susceptible a un delito. Y también si usas esos sistemas para sabotear, y ahorita voy a hablar un poco más de ello. La base de toda esta estructura es el Código Nacional de Procedimientos Penales hoy para las empresas. El artículo 421 habla de la debida diligencia de las empresas. Cuando platicábamos en nuestra sesión previa para hacer este webinar, hablábamos de cómo sancionan a las empresas en México. En México no sancionamos por el resultado,
sino por el medio. ¿Y qué quiero decir con ello? Que si la empresa previene y aún así pasa el ilícito, se vuelve una atenuante a la responsabilidad a que si no tuviera nada. Y pongo un ejemplo. Si la empresa tiene por lo menos un sistema de ciberseguridad ad hoc para tratar los datos personales de las personas, similar al que utiliza él en su empresa, con eso él puede atenuar la responsabilidad siempre y cuando tenga las medidas preventivas. Siguiente, por favor. La Ley Federal de Protección de Datos Personales, lo que les decía, que está recién publicada, pues sigue regulando el tratamiento de los datos personales en el sector privado y en este caso puntualiza mucho la obligatoriedad de avisar de manera inmediata en caso de una vulneración a los datos al titular de ellos cuando se va a afectar de forma significativa en sus derechos y señala que deberá precisar acciones correctivas y evaluaciones posteriores. ¿Qué quiere decir? Que hoy no nada más te aviso, sino tengo que hacer acciones correctivas para que no nos vuelva a pasar y estar haciendo evaluaciones periódicas que ahorita les voy a platicar un poco más en el qué pasa si te pasa. Hay un término que que se acuñó en México, la Ley Olimpia, que fue promovida por Olimpia Coral, una activista mexicana que sustrajeron un video y lo hicieron público en redes sociales, y ella lo que buscaba es que esto se sancionara y por eso se le llamó como Ley Olimpia. Y esta combate, o es un acuerdo que hicieron todos los estados de ajustar sus normativas penales en cada uno de sus estados para combatir la violencia digital, penalizando la difusión no autorizada de contenido íntimo, el ciberacoso y la extorsión. También ahí me faltó. Siguiente, por favor. Tenemos también una ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión que protege las telecomunicaciones y las redes críticas frente a ciberataques. Ahora bien, también se emitió un protocolo nacional homologado de gestión de incidentes cibernéticos para el gobierno, que su objetivo es gestionar de forma coordinada los incidentes cibernéticos de mayor criticidad e impacto en activos esenciales de información. Cabe mencionar que esto lo sacó para el gobierno, para la administración pública, no para particulares. Y finalmente, lo que les decía, actualmente hay una iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad que está en Cámara de Diputados en revisión, la cual busca establecer un marco integral para prevenir, sancionar y gestionar incidentes cibernéticos. Y propone la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad. Si bien ya tenemos una Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que viene de una reforma al IFETEL, que se saca de ahí la parte de telecomunicaciones para regular la parte digital, en este caso de ciberseguridad, y se creó una Dirección General de Ciberseguridad, la cual fomenta la capacitación a las empresas, el auxilio para la atención de incidentes y crea protocolos de seguimiento. Esa sería como la primera parte. Gracias. Muchas gracias, doctor Eric Tavares. A continuación, para cerrar esta etapa, Alejandro Morales Cáceres, de Torres y Torres Lara, Abogados All Perú. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Silvia. Buenos días y buenas tardes, dependiendo de la zona geográfica en la que se encuentren. A diferencia de otras jurisdicciones, en el Perú no existe una ley marco de ciberseguridad. Más bien las obligaciones de ciberseguridad se encuentran de forma dispersa en distintas normas y de hecho estas normas son recientes, ¿no? A propósito de la pandemia, se promueve a través de un decreto de urgencia el marco Confianza Digital, ¿no? Y a través de esta norma se crea el Centro Nacional de Seguridad Digital, así como el Registro Nacional de Incidentes de Seguridad Digital en el Perú. Entonces, esta norma tiene por fin establecer la obligación de notificar a este centro todos los incidentes de seguridad digital que puedan haber. Básicamente, esta norma va a lo que es administración pública y a las empresas con actividades críticas. ¿Cuáles son las actividades críticas de acuerdo a la norma? Sector financiero, servicios básicos como energía, agua, gas, salud, transporte, proveedores de internet y centros educativos. Ahora bien, la Ley de Protección de Datos Personales, que se publica en el 2011 en el Perú, establece una serie de medidas de seguridad, tanto técnicas, legales, organizativas. Sin embargo, es a partir de
de este nuevo reglamento que se publica en noviembre del 2024 y que va a entrar en vigencia en 5 días, se establece por fin la obligación de notificar los incidentes de seguridad a la Autoridad de Datos Personales, y ya hablaremos un poco de las notificaciones en la segunda parte del webinar, en un plazo de 48 horas. Siguiente, por favor. A nivel Estado, tenemos normas específicamente sobre ciberdefensa, ¿no? Que aplican básicamente al Ejército, a la Marina. Tenemos una resolución del Gobierno de Transformación Digital que establece que las entidades públicas deben adoptar estándares como la ISO 27001, que es la ISO de Seguridad de Información, a fin de que tengan un sistema de gestión de seguridad de información. Y por otro lado, siguiente por favor, a nivel de sector financiero, tenemos una serie de reglamentos. Tenemos el reglamento de la seguridad de la información y ciberseguridad, que aplica en buena cuenta al sector financiero, tiene obligaciones sobre cuáles son las medidas de seguridad que se deben adoptar y qué es lo que se debe hacer en caso exista un incidente. Y adicionalmente tenemos el reglamento para la gestión de continuidad del negocio, que en realidad se aplica también al mismo sector, pero está enfocado más que nada en la continuidad de productos y servicios digitales. Es decir, si es que tienes una banca por internet, si es que tienes una aplicación, una billetera digital y esta ha sido atacada, existen obligaciones de ciberseguridad y de notificación respecto a este tipo de incidentes. Y finalmente, ya desde un punto de vista un poco más reactivo, está la ley de delitos informáticos y el Código Penal, siguiente por favor, que en buena cuenta te dicen que una vez ocurrido existen una serie de delitos que son pasibles de denuncia, como el acceso y uso indebido de bases de datos, el tráfico ilegal de datos y el fraude informático. Muchas gracias. Conforme, muchísimas gracias. Concluida esta ronda, ahora vamos a pasar para la respuesta a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué se debe hacer en el caso que se produzca alguna contingencia relacionada a la ciberseguridad? Esto lo harán los expositores en un espacio de 3 minutos por cada uno. Adelante, por favor, la representante de All Chile, Tamara Ollarse, de Lagos Maclean. Gracias. Bueno, ¿qué pasa si te pasa? Que es la pregunta que nos hacen muchos clientes, muchas empresas, muchas entidades. Y la respuesta corta es, en Chile está en proceso de ver qué hacemos. Porque como les comenté, la norma entró en vigencia, ley marco el 1 de enero de este año. La agencia empezó a operar también con esa fecha recién el 1 de marzo, o sea, hace un par de días. Dictaron reglamentos específicos para determinar cuándo es un ciberincidente de cierta importancia, cuáles son las obligaciones para los OIV, los operadores de importancia vital, versus los prestadores de servicios esenciales. Entonces, esto es algo que recogimos para dar un poquito de claridad a los que están en este webinar. Primero, hay que determinar si el tipo de sujeto obligado, ¿no es cierto? Y esto puede ser bastante tricky, porque tenemos los prestadores de servicios esenciales, que ya los mencionamos, y puedo ver la coherencia en la idea de la legislación, que han comentado los otros panelistas, en términos de que hay ciertas personas que, por la naturaleza de los servicios, son particularmente importantes en un país y van a tener ciertas obligaciones. Entonces, primero saber si eres un prestador de servicios esenciales o vas a ser un operador de importancia vital. Y esto es súper importante para ver cuáles son las las obligaciones que vienen de esa naturaleza. Ojo, si no eres un prestador de servicios esenciales, pero le prestas servicios como proveedor a un prestador de servicios esenciales, vas a caer o puedes caer como también un sujeto obligado dentro de lo que tiene que hacer este sujeto principal. Cuando ser proveedor de, por ejemplo, no sé, en Chile en la banca, o un banco de la plaza, o un medio de pago relevante, el proveedor también, indirectamente y por solidaridad y otros, van a estar obligados a seguir los mismos criterios. Por lo tanto, ojo que siendo proveedor no significa que no me toque, puede caer por aquellos que dan, por ejemplo, servicios digitales como terceros. Segundo, distinguir si soy el sujeto obligado clave o soy un proveedor de uno de esos sujetos clave. Segundo, ¿cuáles son los deberes? Los deberes generales aplican para los prestadores de servicios esenciales y los OIV. Primero, reportar al CECIP, esta entidad técnica que tiene el gobierno chileno bajo el paraguas de la ANSI, de la Agencia Nacional, y para poder reportar tiene que haber un encargado de ciberseguridad en la empresa.
y le recomienda al regulador que no sea una persona TI necesariamente, sino alguien que dentro de la escala o la estructura, depende del tamaño, el giro de la empresa, pueda tomar una decisión rápida, porque va a tener que registrarse en un sistema para poder levantar el incidente y los plazos son bastante cortos. Por lo tanto, recomiendan que ya se hayan registrado con la agencia para poder reportar un incidente cuando ocurra dentro de los plazos legales. Y segundo, tienen que siempre aplicar permanentemente medidas para prevenir, reportar y resolver incidentes. Y eso va a requerir que las empresas tengan alguna forma de reportería o registro de lo que están haciendo. Yo sé que muchos de nuestros clientes tienen, y otras empresas tienen, documentan sus procesos, sus protocolos, con quién se apoyan en temas de ciberseguridad, etc. Pero es una muy buena práctica que lo tengan eso siempre con un backup guardado. Ahora, los canales de importancia vital, sí, gracias. Como les digo, no me voy a referir a los deberes específicos porque todavía tenemos que ver quiénes van a ser designados en esa calidad. Después, hay un proceso de notificación de brecha de seguridad. Hoy día me doy cuenta que hay un incidente de ciberseguridad o un ciberataque. Tengo 3 horas para notificar a la ANSI a través del portal. 3 horas para notificar alerta temprana, 72 horas para dar un follow-up de lo que está sucediendo, 7 días para un informe y 15 días para un informe final. Si el incidente se resolvió, es un incidente que sigue en curso. Y esos son plazos establecidos en la ley. Ahora, si uno notifica, se contuvo el incidente, se notificó a las otras personas relevantes, tenemos el apoyo del CECIR y se resuelve, muy bien. Si no se cumple con estas obligaciones dentro de los plazos, sea una falta grave, gravísima o leve, puede proceder una multa. Y la multa, obviamente, las leyes documentan muy bien cómo se pagan las multas, y tienen que pagarse dentro de plazo. Todavía no hemos visto ninguna entidad multada en Chile, de nuevo, esto es muy reciente, pero va a empezar a suceder. Y moving forward, hay que implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Un ciberataque es información y data, y ahí es cuando está el cruce con datos personales. Entonces, las empresas y las pymes de todo tamaño, toda industria, tienen que tener un sistema de gestión, un protocolo con la ayuda de su asesor legal o interno, como sea. Les recomendamos fuertemente que lo tengan, porque lo van a necesitar si es que son ellos víctimas de un ciberataque o un incidente, o alguien a quien proveen o de quien son clientes. Y finalmente, tener ojo con la intersección de las normas. Ahí es cuando se pone más complejo y entretenido. Donde entra datos, si tengo un ciberataque no puedo hacer un disclosure de los datos personales que fueron comprometidos, tengo que poner un alias o anonimizar o pseudonimizar. Entonces ahí hay que entender bastante bien cómo hay el overlap entre esos procesos. Eso en un resumen muy rápido, qué hacer en un punto de vista más práctico. Gracias. Gracias, Tamara. A continuación, Rodrigo López Crespo, de Hudson Abogados. Gracias. Pues la verdad que qué pasa si te pasa, mejor que no te pase, eso lo primero, ¿no? Pero el otro día estaba en un evento con otros colegas y coincidí con muchos CISOs de aquí, de empresas grandes de España y con bancos, y decían, se me quedó grabado y quiero hoy decirlo, porque decían, lo primero es prevenir, eso por supuesto, y evitar que te pase. Pero decían, si alguien te dice que nunca le ha pasado, no es que no le haya pasado, es que no se ha enterado. Son cosas distintas. Entonces, al final, eso es una cosa que quiero dejar muy clara. Todo el mundo es o puede ser objeto de un ciberataque. Todo el mundo, no estamos exentos ninguno. Entonces, cuanto más difícil se lo pongamos a los malos y cuanto menos atractivos seamos para los malos, mejor. ¿Qué es ser menos atractivo? Evidentemente, una empresa que tenga pues, una cierta presencia online y un cierto éxito, pues evidentemente tiene un cierto atractivo, ¿no? Comercial, por así decirlo, ¿no? Pero sí, prevenimos, sí, ponemos una serie de medidas, ¿no? Técnicas, organizativas, de seguridad, y le damos publicidad, de decir, no, es que nosotros estamos cumpliendo con esto, nosotros tenemos los servicios más punteros en temas de ciber. Tenemos un equipo dedicado tanto de legal como de IT dedicado a esto. Gastamos tantos millones de euros en hacer esto. Al final, lo que estás consiguiendo es que no seas tan atractivo. Dices, uff, esta gente, si le intentamos tirar el ciberataque, es probablemente que no seamos capaces de romper la brecha, o si rompemos y cruzamos ese umbral, ¿no? Decir, igual, lo que no te deja es sacar los datos. De decir, oye, a los datos a los que yo venía a pescar, igual rompí las medidas de seguridad, pero es que no puedo acceder de todas formas a esos datos, o no me los puedo llevar, o cuando me los intento llevar están encriptados de alguna forma. O sea, al final es ponerlo lo más difícil posible, ¿no?
Si aún así hemos puesto lo más difícil posible y aún así ha pasado, reaccionar y gestionar las crisis. Son las dos otras cosas que están muy relacionadas que siempre decimos. Reaccionar desde una parte técnica y reaccionar desde una parte legal. Reaccionar desde una parte técnica de decir recuperar el servicio. O sea, la empresa no puede caer por un ciberataque, debe haber medidas de resiliencia para que la empresa pueda seguir funcionando. Se haya la extracción mínima de datos y al mismo tiempo notificamos esa brecha de seguridad, ¿no? Como bien decía mi compañera Tamara, los plazos de notificación en casos de brecha de seguridad son muy, muy cortos. Hay que estar muy al tanto y además, importante, estos ciberataques suelen ser los viernes a las 2, 3 de la tarde. Siempre. O sea, al final siempre se hacen en el mejor momento antes de irte de fin de semana y de repente ahí lo tienes, ciberataque, de repente se paraliza la empresa, ¿no? Al mismo tiempo, reaccionar desde una parte legal también es muy importante. Parece que tomar medidas legales contra gente que no se sabe muy bien desde dónde ha llevado a cabo el ciberataque, puede parecer que no sirve de nada, pero a veces sí que sirve. O sea, sí que es verdad, reconozco que no todas las veces se consigue dar con el paradero de esa persona, pero de verdad que perseguir legalmente y penalmente a esta gente, al final lo que consigues es que la policía esté al tanto de este tipo de cosas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y al final, tarde o temprano, igual la primera vez no les pillas, pero igual la segunda o la tercera, al final se les pilla. Y luego, por último, gestionar las crisis. Esto es súper importante porque al final muchas veces empresas que nos vienen y nos preguntan, Rodrigo, ¿pero qué hacemos? Hemos tenido un ciberataque. No queremos contarlo. Al final el problema de esto es que las empresas no quieren, porque al final hay un daño reputacional de decir, oye, es que sufrí un ciberataque. Pero de verdad, no hay que tener miedo a esto, porque al final todos somos objeto de un posible ciberataque. Lo importante es decir, no, yo tomé todas las medidas necesarias para que esto no pasara. Aún así pasó y estamos tomando las medidas necesarias para que los daños sufridos sean mínimos. Entonces hay que hacer una serie de comunicaciones contenidas muy relevante tanto a autoridades como a clientes, proveedores, incluso empleados de la organización, para que todos estén al tanto de decir qué es lo que ha pasado y podamos estar todos pendientes, porque si imagínate un banco, ¿no? Que hay un ciberataque y de repente han extraído datos de individuos y les empiezan a hackear sus propias cuentas, si ese banco no ha dicho a sus clientes, oiga, tengan cuidado, este mensaje puede recibirlo, si no dice nada y se calla, al final, y sabiéndolo, claro, el problema es que ese individuo que igual no tiene, ese cliente que no tiene esa formación en ciberseguridad tan fuerte como puede tener alguien del banco, al final lo que van a hacer es pinchar en el enlace y les van a estafar. Y al final, la responsabilidad del banco por no haber contado y haber tomado esas medidas para avisar y alertar a sus clientes puede suponer una multa. Y con esto, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. A continuación, Mauro Festa. Adelante, Mauro. A ver, no te escuchamos. Ahora estás en mute. Ahora sí. Sí, disculpa, disculpa. Ahora, Bueno, lo que decía es que la ley de ciberseguridad quiere sensibilizar a las empresas a que previenen el ataque, porque si el ataque pasa, es tarde ya. Todos los daños están hechos, hay daño reputacional, hay daño económico y todo. Y responsabilidad de los representantes legales, de los CEO, y responsabilidad por la audiencia y todo, por los objetos interesados del tratamiento de los datos. Y entonces es muy tarde, hay que prevenir. Y bueno, pero si pasa, lo que hay que hacer, y entonces es muy importante que las empresas saben cómo operar si pasa un ataque cibernético, y entonces la ley y la legislación también fornisce como un marco de esa actividad. Siguiente, por favor. Se puede seguir con la... Exactamente. Insomma,
Por esto, si la empresa es víctima de un cyberattack, hay que poner medidas que son como detectar y verificar el cyberattack, y quindi utiliza tus sistemas de monitoreo y detección de intrusión para confirmar que efectivamente se ha producido un ataque, revisa los logs y alertas de seguridad para obtener detalles sobre la naturaleza y el alcance del ataque. La rapidez es esencial en este momento porque hay que tener presente y hay que considerar que la empresa ha 24 horas desde que tuvieron conocimiento del incidente por notificar lo que pasó a la autoridad competente y la notificación hay que incluir una alerta temprana indicando cuándo se ha apropiado. Si se sospecha que el incidente responde a una acción ilícita o malintencionada o puede tener repercusiones transfrontalieras. Y después, pasadas 72 horas desde la detección del incidente, las entidades deben actualizar el estado del incidente, proporcionando una evaluación inicial que incluye una gravedad e impacto, así como indicadores de compromiso si están disponibles. Y además aísla los sistemas afectados. Una vez identificado el ataque, aísla los sistemas comprometidos de la red para evitar la propagación. Activa tu plan de respuesta a incidentes y si tienes un plan de respuestas, esto es el momento de poner en marcha el plan. Hay que reunir tu equipo de respuesta y asignar roles y responsabilidades claras. Implementa medidas temporales de contención, documenta todas las acciones tomadas y claramente la notificación. La notificación que tiene que ser hecha a la autoridad competente por la ciberseguridad si hay una destrucción, una pérdida, una alteración de datos. Y también si hay una alteración, una pérdida, una divulgación de datos personales, la notificación tiene que ser hecha también al garante de la protección de datos personales, que es la autoridad italiana por manejar esta tipología de problemática. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora Eric Tavares de México, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues, ¿qué pasa si te pasa? Voy a resumir un poco lo que ya dijeron todos mis compañeros, porque es muy similar el protocolo de actuación en México al que platicó Mauro, Rodrigo y Tamara. Como parte de la OL, y aquí va el comercial, nosotros estamos creando ciertos protocolos de actuación donde existen expertos desde la Unión Europea, como Rodrigo y Mauro, para poder atender este tipo de vulneraciones. ¿Qué pasa si te pasa? Cuando te pasa, lo primero, ya lo dijo Mauro, nunca pagues, nunca debes de pagar, en primer término. Debes de tener un grupo de gestión de crisis, empezando por técnicos, abogados y temas de marketing digital, ¿no? Pero si ya te pasó y no tienes un programa de cumplimiento, pues ya vas muy tarde y lo que muchas veces hacen las empresas son normativas de botiquín, le llamamos, que pues nada más crean el documento para brincar a la autoridad en caso de una revisión, pero no tienen bien implementado ni sensibilizado hacia su personal este tema de la ciberseguridad, lo cual es muy importante. Por eso me tomé la libertad de poner el programa de cumplimiento, que debes de evaluar el entorno regulatorio al que estás sometido. Realizar un análisis, por supuesto, de riesgos contra impacto y probabilidad de lo que te puede pasar con las bases o con los sistemas que manejas. Desarrollar siempre políticas y procedimientos. Designar un responsable de cumplimiento. En México existe la figura del oficial de cumplimiento en temas financieros, pero hoy también ya en temas de empresa. Y este oficial de cumplimiento debe de tener por lo menos una persona que lo apoye o él ser especialista en temas de ciberseguridad y de tecnología. Tienes que darle capacitación a tu personal. Siempre dicen que la capa 3 es la que falla, ¿no? Entre la computadora y la silla, que es el ser humano el que de repente conecta una USB o quiere bajar un video porque le van a dar noches gratis en un hotel o cualquier cosa de eso. Entonces siempre hay que dar la capacitación a tu personal. Implementar controles técnicos, gestionar incidentes de seguridad y auditorías periódicas. Recuerden la triada de ciberseguridad que debe de ser asequible,
confidencial, íntegro y tiene que tener disponibilidad, esa información que ustedes tienen. La siguiente, por favor. Bueno, aquí me excedí en 5 slides, no los voy a leer todos porque no me da tiempo ya, pero les vamos a compartir la presentación para que ustedes vean cómo se hace un protocolo ante una vulneración. La primera es la preparación, es identificar los activos críticos de la empresa para empezar a trabajar sobre ellos. Siguiente, por favor. Detección y análisis es un monitoreo continuo, es implementar herramientas para detectar actividades inusuales o accesos no autorizados en tiempo real. Siguiente, por favor. Respuesta inmediata, contención, aislar los sistemas afectados para evitar una mayor propagación del ataque. Este puede incluir desconectar servidores comprometidos o bloquear accesos externos. Siguiente, por favor. Recuperación, restauración segura, implementar copias de seguridad para restaurar sistemas afectados sin comprometer nuevamente los datos. Y siguiente. Y finalmente, documentación y seguimiento. Registrar el incidente, ver por qué pasó desde la detección hasta la recuperación, incluyendo decisiones tomadas y acciones implementadas, llevarlo en una bitácora para saber qué hacer. Mejora continua, revisar y actualizar las políticas internas con base en lecciones aprendidas y capacitación nuevamente. Implementar este protocolo, y también lo decían mis compañeros, no solo ayuda a mitigar los riesgos legales y reputacionales, sino también fortalece la confianza entre clientes y socios comerciales. Y me voy a referir un poquito a la pandemia, que ya está ya casi nadie la menciona, pero bueno. Cuando a uno le daba COVID, le daba pena decir, ¿no? Porque decían, no, y me van a hacer a un lado, me van a aislar. Entonces ahí andábamos infectando a medio mundo hasta que todos entendimos que era normal que nos diera COVID, ¿no? Ya lo dijo Rodrigo y mató mi frase matadora del final, que dice Robert Mueller, es director del FBI. Hay dos tipos de empresas, las que ya fueron hackeadas y las que van a ser hackeadas. Y yo digo, como Rodrigo también dice, y las que ya están hackeadas y no saben aún que están hackeadas. Todos estamos expuestos a esto. Es muy necesario tener una base de cumplimiento previo a si llegase a suscitarse una vulneración, para lo que les decía al principio, atenuar la pena. No vamos a hablar del resultado porque el resultado es muy seguro que se dé. Hay un alto porcentaje de que nos puedan hackear. En México, por lo menos en 2024, había 80,000 ataques por minuto. Somos el país más atacado de de América Latina en cuanto a hackeos. Bueno, es lo que decimos, ¿verdad? Falta lo que diga Chile y Perú. Pero bueno, entonces debemos de tener ya estas medidas de control y, ¿por qué no?, acercarse a especialistas que pues prácticamente nos apasiona y vivimos de ello. Muchas gracias. Gracias, Erika. Finalizando esta ronda de participación, escucharemos a Alejandro Morales de All Perú. Bien, en realidad todo lo que han dicho mis colegas es un resumen de lo que voy a decir. Lo más importante en un ciberataque es las medidas de prevención. ¿Qué se hizo antes del ciberataque o el incidente de seguridad? ¿Cómo nosotros como empresa vamos a demostrar que fuimos diligentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ser diligentes deberíamos haber establecido temas de seguridad, contraseñas seguras, factores de autenticación, software actualizado, copias de seguridad, registros de trazabilidad, ver quiénes accedieron a los logs, conexiones seguras, cifrado de información, si es que hemos realizado hacking ético. A nivel de protección de datos personales, hoy hemos recopilado la menor cantidad de datos personales posibles. Una vez que los datos dejaron de ser necesarios, los hemos eliminado. Esas son las primeras medidas de prevención. La segunda medida es capacitar al personal, ¿no? De nada te sirve cumplir con todo si es que va a llegar una persona y va a abrir como que el primer enlace y va a comprometer tu entorno de ciberseguridad. Entonces hay que educar no solamente a los trabajadores, sino también a los proveedores y a los clientes. Y en tercer lugar, lo que decía Eric, es fundamental tener un programa de cumplimiento en ciberseguridad, un protocolo de actuación que defina roles, responsabilidades, tiempos de respuesta. Siguiente, por favor. Y una vez que ocurre el ciberataque, hay que hacer un análisis del incidente, ver la naturaleza, el alcance, los tipos de datos comprometidos, el número de afectados, el origen, la intencionalidad, si es que fue interno, si es que fue externo,
la evaluación del riesgo, los daños causados, las posibles consecuencias, los tipos de violación de seguridad y finalmente ver a quiénes notifico, al Centro Nacional de Seguridad Digital, a la Autoridad de Datos Personales, a la SBS, si es que soy una empresa financiera, y analizar si es que debemos notificar a los afectados. Siguiente, por favor. En el Perú, ¿cuáles son los tipos de incidentes de seguridad relativos a datos personales que se deben notificar? Aquellos que generan grandes volúmenes, ¿no?, de datos en cantidad y en tipo, cuando afectan a un gran número de personas, cuando se trate de datos sensibles o cuando se produzca un evidente perjuicio a los derechos y libertades del titular de datos. Siguiente, por favor. ¿En cuánto tiempo se deben notificar a la autoridad de datos personales? En esto estoy completamente en desacuerdo con la nueva normativa, pero te dan 48 horas de haber tomado conocimiento o constancia de ello, que es un lapso menor a lo que inclusive se establece en el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Ahora, si es que en 48 horas no notificamos y lo notificamos de forma posterior, debe ir acompañada del porqué y el motivo, el sustento de por qué nos demoramos, ¿no? De repente se dio una situación extraordinaria en la que no podíamos notificar en ese momento o todavía no estamos seguros si es que habíamos sufrido un incidente o no. Siguiente, por favor. ¿Qué información se debe notificar? Bueno, la naturaleza del incidente de seguridad, los tipos de datos, el número aproximado de titulares, el nombre del oficial de datos, las consecuencias del incidente de seguridad y cuáles han sido las medidas adoptadas a fin de mitigar el incidente de seguridad. Siguiente, por favor. Minuto. Ok. ¿Se le debe notificar a los titulares, a las víctimas del incidente de seguridad, todo esto en materia de protección de datos? La respuesta es sí, en la medida de que termine afectando otros derechos al titular y también se debe comunicar en un plazo de 48 horas. También la norma exige que se le notifique al Centro Nacional de Seguridad Digital. Siguiente, por favor. Y en el caso sí, siguiente, por favor. Y en el caso de las empresas que están dentro del decreto de urgencia 007-2020 de Marco Confianza Digital, también deben notificar a través de este enlace las notificaciones, los incidentes de seguridad digital. Es básicamente llenar un formulario bastante simple. Aún no hay plazos establecidos porque no hay un reglamento. El reglamento debe salir en el año 2020 y estando 2025 aún no tenemos reglamento. Y finalmente, para el caso de las empresas del sector financiero, lo que te señala la norma de ciberseguridad es que se debe notificar inmediatamente y luego de ello hacer un análisis forense. Muchas gracias. Quedamos atentos a sus preguntas. Listo, muchas gracias. Ahora, por motivos de tiempo, vamos a dirigir una pregunta por expositor. Vamos con Tamara Ollarse de Chile. Tamara, te preguntan, en general, ¿cuáles van a ser los dos principales desafíos para las empresas chilenas en el contexto de dar cumplimiento a la Ley Marco de Ciberseguridad? Muy buena pregunta. Gracias a quien la haya hecho. Son hartos desafíos. Me gusta como cambiarlo. Yo lo tomaría como una oportunidad. ¿Cuáles son las dos grandes oportunidades que tienen las empresas a la luz de esta nueva ley de ciberseguridad? Como un dato al margen, una consultora Fortinet mostró que Chile sufrió en el 2024, empresas chilenas, 6.4 mil millones de intentos de ciberataque. O sea, ahora la escala de eso, cuán graves, cuán no graves son, es discutible, pero es un hecho, como decían todos mis colegas, pasa. O nos pasó, o nos va a pasar, o no está pasando y no lo sabemos. Por lo tanto, a las empresas primero, el primer desafío y la oportunidad, entender que esto es un problema de tener una empresa. Y muchas de las empresas o negocios tienen una base digital. Y al tener esa base digital hay que tener ciertos resguardos y entender. Primer desafío, por tanto, entender dónde está la data del negocio, entender si tenemos protocolos y hacer un diagnóstico bien honesto y claro de cómo estamos operando como negocio, primero. Y si necesitamos una asesoría externa, si necesitamos internamente ver cómo operamos, etcétera. Y eso a la luz de lo que dice la normativa. La normativa puede ser compleja. Siento el dolor de las empresas que tienen que como hacer make sense de tantas regulaciones, pero para eso hay gente que los puede apoyar, pero también el negocio tiene que crear ese know-how para que pueda seguir operando. Primer desafío. Segundo desafío o oportunidad
Esto, ahora que está como en piloto, por lo menos en Chile, es una excelente oportunidad para las empresas para tomar estas buenas prácticas. Y si se dieron cuenta de lo que expuso Rodrigo de España o Mauro de Italia, en Chile estamos mirando mucho a la regulación europea, el GDPR en datos, ciberseguridad, en el sistema de finanzas abiertas para abrir un poco la... Entonces estamos mirando lo que pasa allá. Si no está regulado en Chile como tal, el regulador va a mirar a lo que ya están haciendo afuera y ya tienen más experiencia. Por lo tanto, es una buena oportunidad para las empresas para tener esas buenas políticas ahora, porque van a ser mucho más atractivos para clientes grandes o para ir a una licitación, de que ya tienen todos estos protocolos pues, en línea, ya han hecho este análisis y van a poder ir con confianza a un bid o a ofrecer sus servicios y productos sin que el cliente mayor o etcétera, la cadena de valor, diga, bueno, ¿dónde están tus protocolos o cómo lidias con una crisis de este tipo? Porque lo van a empezar a pedir y van a haber cláusulas contractuales explícitas pidiendo a los proveedores que se hagan cargo de todos los temas de ciber. Si no están, ojo que los van a empezar a llamar para modificar los contratos. Entonces eso ya va a ser exigible para las empresas chilenas en general. Pero yo lo veo con oportunidad de hacer las cosas bien y prepararse para que puedan seguir haciendo negocio en el giro que sea en el que están. Gracias. Muchas gracias, Tamara. Para Rodrigo López Crespo, ¿recomiendas tomar alguna medida en materia de ciberseguridad, aunque por tamaño de la empresa o ámbito de aplicación no me apliquen DORA o NIS 2? Muchas gracias. Nada, una pregunta también muy interesante. Parece un poco de mi respuesta de decir no quiero vender mis servicios, pero la respuesta es sí. Al final es muy habitual, me pregunta a todo el mundo, ¿no? De decir, pero si no hay sanciones y esta norma no me aplica, ¿para qué la voy a cumplir? Si a mí no me aplica, ¿qué más da? Si no, no pasa nada, no tengo una sanción, tiramos para adelante y ya está. O sea, y ya las medidas ya las tomaremos más adelante cuando sea obligatorio. Creo que esto es una oportunidad, que es lo que decía Tamara. Al final, cuando vemos que esto es un refrán, ¿no? Cuando ves las barbas de tu vecino quemar, pon las tuyas a remojar. No sé si lo dicen por allí, pero vamos, aquí en España es muy común decirlo, pero esto es igual. Si las grandes empresas y medianas empresas ya tienen una serie de obligaciones, están tomando una serie de medidas, ya no solo para prevenir estos ciberataques, sino para mantener el negocio, de decir, oye, si pasara, que Dios no quiera, pero si pasa, tener mecanismos para que el negocio sufra lo menos posible, que no haya daño reputacional o controlarlo lo mejor posible, que los clientes, los proveedores, o sea, todo el entorno de la empresa, cuando hay un ciberataque, pues no se vea tan afectado. ¿Por qué no las pymes hacer lo mismo? Al final lo veíamos antes y a nosotros nos vienen muchos clientes de pequeñas empresas que al final son las que menos medios tienen y sus empleados, que es lo que decía Eric. Al final, por muy buenos cortafuegos que tengas, los últimos ordenadores de última generación, si tus empleados no están formados en esta materia y le dan al botón y le dan a clic y aceptan, al final entra. Y esto es más importante de lo que parece. Entonces, al final, las pequeñas empresas deberían tomar una serie de medidas preventivas básicas y tener controlados y protocolos de actuación en caso de que esto suceda, de tomar medidas de formación a empleados y estar al día de verdad, porque esto puede pasar y nos puede pasar. Entonces, aunque no sea obligatorio, que sé que duele y es difícil, al final lo ves como un gasto y no como inversión, esto es una inversión. La ciberseguridad es una inversión y vale más el daño reputacional y lo que pierdes de tus clientes y lo que pierdes de tus empleados, lo que pierdes tras un ciberataque, que lo que inviertes en ciberseguridad, en abogados y en equipo de IT para estar a la última en ciberseguridad. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Para Mauro Festa, ¿qué medidas debe adoptar una empresa para prevenir un ciberataque, Mauro? Muchas gracias por la pregunta y sí, como decía antes, a mí me gusta más hablar de prevención que no de solucionar un ataque porque muy tarde y también cuando pasa, lo que pasa es que la autoridad vas a adjudicar la empresa que no ha hecho todo lo que tenía que ser hecho por prevenir el ataque y entonces con todas las consecuencias. Entonces por prevenir un ataque, que es la solución
más importante de poner en acto para la empresa es seguramente invertir en soluciones tecnológicas muy avanzadas. Hoy hay empresas que pueden eficazmente prevenir un ataque. Pasa muy seguido que el ataque no es algo que va a suceder hoy. Hoy la empresa puede subir un ataque y está infectada de un ataque cibernético. No, no pasa así. El ataque es algo que pasa en el tiempo, como en un mes, 2 meses antes, donde el hacker va a testar lo que son las defensas de la empresa. Entonces, si hay una solución tecnológica avanzada y un partner tecnológico que puede soportar la defensa, es muy probable que no va a pasar el cyber-attack. Es muy importante también examinar y probar periódicamente la estructura informática y mantener constantemente actualizados los sistemas operativos, los servers, la aplicación en los dispositivos, realizar periódicamente copias de seguridad de los datos, ¿no? Como decía antes, en un server separado en cloud y donde está hecha todo el backup. No hay que abrir correo electrónico suspiciosos, entonces hay que hacer también una formación muy específica y especial por los empleados y utilizar contraseña de al menos 8 caracteres, bueno, todo lo que pasa usualmente en las empresas. Pero todo esto hay que ser hecho antes y de manera muy eficaz. Y esto. Gracias. Gracias, Mauro. Para Eric Tavares, ¿qué opinas de la desaparición del INAI como organismo autónomo y que pase la administración de los datos personales a una Secretaría de Estado de régimen centralizado, Eric? Gracias, Silvia. En México le llamamos de las preguntas jocosas, medio intrigantes. Me voy a tomar 10 segundos para contestar otra pregunta que dejaron sobre las multas y va a referencia a la primera. En México, parece que la autoridad detectó que no hay mucha prevención en las empresas y las multas son altas. Hemos litigado nosotros aquí multas, por poner un ejemplo, de $250,000 hasta $1,500,000 de multa. Entonces ya es algo significativo para unas empresas. Ellos se van a los estados financieros aquí en México a tu declaración ante la autoridad tributaria para sobre de ello calcular el volumen, el monto de la multa, ¿no? Entonces, ¿y por qué me refiero a ello? Porque ha habido mucha carga normativa hoy en día, y creo que esto es a nivel mundial para las empresas, y poco apoyo, ¿no? Y bueno, tomando como consideración esto y es un punto de vista a nivel personal, desde la concepción del INAI, el INAI era una institución en México que obligaba a la autoridad a informar, transparencia, era de transparencia para el pueblo pudiéramos tener acceso y solicitar información. Cuando nos piden que tengamos por acuerdos internacionales la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posición de particulares y en sujetos obligados, pues como que vieron y la pusieron ahí, ¿no? Entonces, desde su naturaleza ya venía un poco medio parchada la ley aplicable en el INAI, que era un organismo de transparencia. Hoy con esta secretaría que pasó a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que es una secretaría de reciente creación ahora en noviembre de 2024 salió el acuerdo. Les digo que en México ahorita hay una muy buena revolución de leyes para el estudio que ya a lo mejor haremos webinars internos, pero hay mucha normatividad ahorita. Lo bueno que veo yo en ello y en esta nueva publicación de la Ley de Protección de Datos Personales, habla de la autorregulación de las empresas. ¿Qué quiere decir? Que yo pueda acudir a la autoridad y decir, oye, me quiero autorregular en protección de datos personales, y ellos te apoyan y te ayudan para que puedas tener esa autorregulación. Anteriormente el INAI lo hacía, pero lo hacía como, vamos a decirle, de modo no tan formal. Hoy ya viene en la ley, entonces ya podemos nosotros usar eso. ¿Qué falta? Y siempre digo, falta el incentivo, ¿no? A lo mejor generar algún tipo de incentivo para el empresario que se está autorregulando en esta parte, porque ya lo dijeron todos, ya lo dijimos todos. La prevención es esencial en este sentido de la ciberseguridad, porque te va a pasar,
No les deseo el mal a nadie, pero va a pasar. ¿En qué momento? No sabemos, pero debemos de estar preparados. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Eric. Finalmente, la pregunta para Alejandro Morales. ¿Es recomendable, Alejandro, contar con un protocolo de gestión de incidencias de seguridad? Sí, sí, sin duda, sin duda. Como mencionamos anteriormente, las obligaciones de seguridad en materia de protección de datos personales son obligaciones de medio y no de resultados. Uno no se puede obligar a no ser víctima de un ciberataque o estar exento de cualquier tipo de incidente de seguridad. Y contar con una política de gestión de incidencias en donde se defina claramente roles, responsabilidades, la forma en que se tiene que notificar, la forma en que se debe notificar, documentar, perdón, el incidente de seguridad, va a ser de mucha ayuda para aprobar justamente esa diligencia. Recuerden que dentro de una empresa existe normalmente varían las personas, cambian las personas, pero lo que no debe cambiar es este sistema de gestión de ciberincidentes. Entonces, una política de gestión de incidentes es bastante importante justamente para aprobar el nuevo principio que nace con el nuevo reglamento, que es el de responsabilidad proactiva, no solamente cumplir, sino demostrar cumplimiento en todo momento. Muchísimas gracias. Al haber cumplido estrictamente el tiempo que nos brindaron para el webinar, con esto damos por finalizado nuestro evento. Agradecemos a nuestros 5 panelistas que han participado el día de hoy en este encuentro, representantes de OL de Chile, de España, de Italia, de México y de Perú por su valiosa participación. Esperamos reencontrarnos pronto en otros eventos. Seguimos trabajando y apostando por nuestros países y por nuestros clientes. Muchas gracias y buena salud para todos. Adiós. Muchas Gracias gracias. a todos. Gracias a todos. Buen día. Gracias. OL, Alianza Legal de Firmas de Abogados. La OL es una alianza internacional de estudios de abogados de reconocido prestigio, dedicados a la prevención de servicios preventivos y correctivos a nivel corporativo. Actualmente contamos con más de 20 firmas de abogados de reconocido prestigio en los países donde opera. Entre ellos encontramos a los siguientes: Brasil, Nelson Williams Advogados; Chile, Lagos McLean Abogados; Colombia, Brick Abogados; Uruguay, Pérez del Castillo Abogados; Perú, Torres y Torres Lara Abogados; Ecuador, Ceballos Casals Balseca y Bilbao Abogados; Panamá, International Legal Hub; España, EJASO, International Member of ETL Global; Portugal, Cruz Roque Semiao; México, Tavares y Tavares Law Firm; Venezuela, Ponte Andrade Casanova; Bolivia, Lazo de la Vega Abogados; Italia, Carneluti Law Firm; Costa Rica, Surcherodio y Raven Abogados; Argentina, Badeni, Cantillo, Carricart, Bilbao Abogados; Honduras, ADV Law Firm; Paraguay, M360, Experiencias Positivas; Estados Unidos, RC Law; India, Surana y Surana International Attorneys; Polonia, EMDDP Outsourcing; China y Vietnam, The Sun y Shida Associates; Australia, Lagos McLean Abogados Connect; República Dominicana, Fernández Poe Abogados Attorneys. A través de la OL se busca ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de contar con asesores legales en distintas jurisdicciones, con la misma calidad, seriedad y confianza que le brinda sus partners legales a nivel local. Ofrecer espacios de capacitación y de conocimiento legal empresarial a los clientes que tengan intereses o presencial comercial a nivel internacional, mediante webinars y workshops de permanente difusión por parte de los miembros OL. Colaborar con nuestros clientes en su expansión internacional mediante la provisión de servicios legales, de soft landing ágiles y multidisciplinarios debidamente coordinados entre la firma de abogados local y la firma derivada. Abrir la conectividad empresarial que cada miembro de OL cuenta en sus mercados locales, poniéndolos a disposición de los clientes de nuestros asociados, colaborando en la ubicación de proveedores locales de referencia, posibles aliados o clientes. Efectuar análisis legales comparativos a nivel internacional sobre temáticas de interés para nuestros clientes. Juntos somos más, juntos somos OL, Alianza Legal de Firmas de Abogados.